Hola a todos los que se conectaron. Este es el segundo culto virtual que estamos haciendo. Entonces, André, si quieres, tú puedes comenzar con el tema que preparaste. Habíamos hablado que iba a ser como la parte espiritual, ¿verdad? De todo esto, de cómo han habido entidades que han explotado a los más inocentes. Entonces, André, si tú nos puedes comentar lo que habías buscado, la información que tienes. De fijo, más bien muchas gracias por el espacio y qué bonito que nos vamos a reunir otra vez. En verdad que esos espacios son muy necesarios para poder compartir toda la información que se pueda y poder difundir más la iluminación hacia las personas para que las personas vayan despertando su conciencia y que el despertar no sea solo de unos pocos, sino de todos los que podamos llegar, a todas las personas que podamos llegar. Sí. Primeramente, me gustaría hablar un poco de Moloch. Este es un tema muy interesante, Moloch, ya que es un término encontrado en la Biblia, procedente de Tanakh, relacionado con sacrificios humanos. Se condena, en este caso, mucho energéticamente como las prácticas hacia Moloch en la Biblia, ya que se suponía que se incluían lo que eran sacrificios de niños. Y no sé si recuerdan cuando pasó todo esto del Pizzagate, que Wikileaks eh, había desvelado y había mostrado como varios Ujú. correos que se habían compartido entre Hillary Clinton y otras personas que hablaban sobre, como en código, sobre darle de comer a Moloch y demás. Sí. Mucho de esto se supone que es porque las grandes élites utilizan esta imagen y utilizan a los niños, a las personas más inocentes, para poder ofrecer sacrificios y obtener todo este poder que obtienen en estos días. Entonces, Moloch es una imagen que es como una estatua de bronce con fuego en su interior en la cual se arrojaban a las víctimas. Ah, Más que todo lo que quiero llegar con esto es que esto que se ve hoy en día de la pedofilia, de las redes de trata de personas, de niños en este caso, es algo que no es solamente de nuestros días, es algo que vemos representado en muchas etapas de la historia de la humanidad. Lo vemos incluso en libros como del Marqués de Sade, como grandes pontífices de la iglesia, del gobierno, secuestraban niños y los torturaban. Y yo siempre he pensado que este tipo de personas que encarcelaban, que contaban este tipo de historias, este, realmente no los encarcelaban solamente porque iban contra de la moral, sino porque sabían que estaba diciendo la verdad, sabían que todo esto era algo en serio y que no podían permitir que se saliera toda esta información porque iban a perder credibilidad y se iba a perder mucho ese control sobre las masas porque la gente tiende, las personas como más conscientes, tienden como a proteger mucho a los niños, porque sabemos que es como los seres más puros que existen y además son Ujú. los seres más abiertos a tener experiencias psíquicas que se han utilizado mucho a través de los años. Muchos niños que han tenido como diferentes habilidades y se han explotado mucho estas habilidades, entonces siempre se busca como el poder a través de los más jóvenes, ya que es como siempre se ha buscado como también el poder hacia la sangre. Aquí quiero hablar un poco como el vampirismo que se vino dando. Podríamos empezar hablando como de Vlad Tepes, que aunque él no sacrificaba niños específicamente, Ujú. él era una persona que se bañaba. Se supone, dicen los escritos, que se bañaba en la sangre de sus enemigos y por esto se considera que la sangre es como uno de de una de las esencias más importantes que da la vida. Nosotros estamos hechos en 70% de agua Ujú. y en eso está también la sangre, que es el líquido vital con el cual nosotros sobrevivimos y existimos. Entonces, estaba el otro día leyendo un caso muy interesante de una de las asesinas más prolíferas en este caso, de Hungría, si mal no me equivoco, ¿Una de déjenme las qué, verificar, perdón? asesinas en serie más Ajá. prolíferas Ujú. que han existido en toda la historia. Su nombre era Erzsébet Báthory. Este, Ella fue una noble que estuvo muy, este, que llegó a tener incluso más dinero que el propio rey. Este, Ella fue una aristócrata húngara que desde muy joven se vio
influenciada por el clasismo de la época, ya que a los esclavos se les castigaba de maneras horribles, se les torturaba y demás. La cosa con Elizabeth Bathory es que el esposo le había regalado un guante que tenía unos ganchos, los cuales si se abofeteaba a la persona, estos ganchos producían heridas muy, muy fuertes, heridas irreversibles, pero Bathory tenía una fijación especial con los niños, con las niñas, a las jóvenes adolescentes, ya que ella en un momento se dice que una vez que atacó a una de sus sirvientas porque le jaló el pelo sin querer porque se lo estaba cepillando, la sangre al momento de ella bofetearla, la sangre cayó un poquito en la cara de ella y ella sintió como se rejuvenecía. Entonces, este, ella empezó a buscar niñas en todo lado, incluso cuando ya las personas no confiaban en ella y las mismas personas del pueblo intentaban esconder a sus hijas, ella abrió una escuela para niñas de la alta alcurnia, niñas que eran de la aristocracia, ya no solamente personas que no tenían voz ni voto, sino personas de la alta sociedad, niñas, en este caso adolescentes, para poder utilizar su sangre, porque también se comentaba que ella se bañaba en la sangre de sus víctimas. Ujú, Entonces, vemos que es algo que se ha venido dando, las grandes élites siempre han intentado utilizar como la sangre de los jóvenes, de los niños, para poder realizar muchos, como muchos maleficios, muchos encantamientos para mantenerse jóvenes, para mantener el poder. En este caso me gustaría hablar de lo que es el adenocromo, sí. que ya les voy a decir más o menos de qué viene este tema del adenocromo. Es un compuesto químico natural de fórmula molecular, producto de la oxidación de la adrenalina, de la epinefrina también. Se comenta que esto es una droga que puede expandir mucho como nuestra capacidad psíquica, nuestra capacidad mental, porque nosotros mismos la producimos en nuestro cuerpo. Al momento que se generan estados de mucho estrés, de mucha ansiedad, lo que se supone que pasa es que los grandes pontífices, en este caso las grandes esferas, utilizan la tortura hacia los niños, hacia los más jóvenes, para después extraer la sangre, la cual ha producido tanta adrenalina por este tipo de actos de barbarie, la cual está cargada de adenocromo. Y se utiliza también para ellos poder estar en estados de conciencia alterados, los cuales supuestamente les genera como ciertas habilidades y pueden generar más poder. Entonces es como algo que nosotros vemos que desde el principio se venía dando como esta Mm, fijación hacia la sangre, como siempre se ha pensado que tiene como un poder especial para poder generar como control y poder más que todo como asustar a las personas por medio del control mental y demás. Es como algo muy interesante de estudiar, ya que no es algo que solamente se viene dando en nuestros tiempos. Obviamente en nuestros tiempos nos damos cuenta de todo eso porque hay miles de maneras de poder hackear, que esto es algo que es muy interesante que podamos tener a alguien que trabaja en esto porque es alguien que nos va a sí. poder dar y ayudar a entender más que todo cómo se maneja esto hoy en día, lo cual es muy interesante ya que es mucho más sencillo poder comunicar hoy en día muchas cosas a través de la deep web. Nosotros sabemos que siempre han circulado desde que se creó el Internet maneras de torturar, de buscar niños para poder torturarlos, abusar de ellos y demás. Comprar muchas páginas en la deep web de personas que venden niños, y todo lo que ha pasado como con Jeffrey Epstein, que en el momento que él iba a Ujú. entregar los papeles con todos los nombres de personas que estaban involucradas en el caso de Epstein, se le encontró muerto en una celda que era de máxima seguridad, que tenía cámaras las 24 horas, que estaba totalmente asegurado. ¿Cómo pasó esto? No se sabe. Sí, Son de de esos hecho hay secretos. bastantes personas que dicen que obviamente lo más seguro es que lo asesinaron porque, o sea, él sabía ya muchas cosas y podía poner a muchas Mm, personas en riesgo con la información, ¿verdad? Entonces, lo más seguro sí fue que lo asesinaron. sí, exactamente. Pero también vi un meme hace poquito que me gustó mucho porque decía como,
cuando se empiezan a destapar varios casos de pedofilia que se han venido dando, y es como Bob Esponja abriendo un cofre que decía como aceptamos la existencia de extraterrestres en la Tierra, lo cual Ujú. desvía el, la concentración de las personas hacia otro punto, hacia este, otro tema, en vez de concentrarnos en algo que está sucediendo con nuestra raza, con los seres humanos, que es algo que pasa hoy en día, que es más sencillo de realizarse gracias a todo lo que es el Internet, las grandes esferas están más conectadas entre ellas, el poder está más centralizado en muchas personas, como yo les decía al principio, el culto a Moloch y a diferentes entes que solicitan como el sacrificio de niños y también el uso del adenocromo para poder Y también realmente como este Val que tú me habías Baal sí que comentado. es el dios del dinero. Ujú. Es como todo esto para ellos poder generar riqueza. Sí, Pero de quería hecho, muchas comentarles un poquito. personas, perdón que te interrumpa, para ese es un tema igual que se puede para otro culto, que como enfocarnos en eso, pero que muchas personas han relacionado a este de Val con esta famosa marca española de Balenciaga, ¿verdad? Ujú. De hecho, y hecho Balenciaga y muchas otras marcas han sacado, ¿cómo se dice esto? Como diferentes promociones de su ropa utilizando niños. De hecho, me Ujú. recuerdo que hace poco hubo una casa de moda, hace unos años, que se sacó toda una línea de diseños para niños, pero en las fotografías los niños se veían como extraños, como violentados, con moretes, con ropas extrañas, como miradas muy vacías. Se han utilizado mucho este tipo de simbología en la moda, porque la moda está muy conectada con el control mental, está muy conectada con todo lo que tiene que ver con las grandes élites, ya que la moda es uno de los medios más importantes desde un principio de la humanidad para poder generar como impacto, para que las personas sigan un patrón y no sea como tan choqueante. Eso es lo que intentan hacer, como que nos intentan adormecer e irnos mostrando las cosas de a poquitos para que en el momento que se destapen no sea como tan chocante. Sí, Es un método exacto. de control mental que se viene dando Para desde ir el pasado. normalizando la pedofilia. También que han querido como que hacer que la pedofilia sea aceptada, vinculándola con Ujú, todo esto del movimiento LGTBIQ+, cosa ujú. que no tiene nada que ver. Sí, exacto, digamos, eso es algo que el otro día estaba viendo varios videos de personas que mm, hay todo un movimiento, de hecho no me recuerdo cuál era el símbolo que los pedófilos utilizan para considerarse parte de la comunidad LGBTIQ+, creo que si mal no me equivoco era una rosa o algo rosado, no me recuerdo muy bien en este momento, pero ellos se consideran que ellos están bien. Es como todo esto, no sé, la película Lolita, que está toda Mm, desde la perspectiva de un pedófilo, que en la cual se muestra como que Lolita está enamorada de él, pero realmente no sabemos si es cierto porque es como lo ve el pedófilo, desde su sí. propia enfermedad mental, es como él lo ve. Sí, en la mente de ellos es como recíproco. Ujú, correcto. Pero bueno, eso es como la introducción que quería dar así como a nivel un poco más esotérico, más espiritual, de No, por qué esto muchísimas se viene dando. gracias. Muchísimas gracias. Esto de la parte espiritual de esto, definitivamente hay muchísima información que hemos encontrado que esto también se puede hacer para otro culto. Aquí en el chat, Nati nos puso que un dato importante es que 100 mililitros de adrenocomo hoy en día cuesta casi $2 millones, la droga Ujú. más costosa de todas. Y la gente puede creer que no haya un mercado para esto, pero sí lo hay. O sea, en el mundo hay personas muy adineradas, hay gente muy enferma. Estamos aceptando a un momento. Bueno, gracias a las personas que se acaban de conectar, a David, que en un momentito te vamos a introducir, también Borelli y Roxana. Sigan compartiendo toda la información que puedan. Esa entrevista va a traer mucha información sobre un tema que es muy importante, sobre las redes de pedofilia que hay en este momento alrededor del mundo, que es algo masivo. O sea, en países como México, donde Poli se encuentra en este momento, las desapariciones de niños son increíbles, son
constantes todos los días Sí. y no se sabe dónde están, incluso en Estados Unidos, en Europa, no se sabe mucho de muchos casos porque quedan en el olvido, quedan totalmente registrados como en un registro que tienen ahí, no se siguen investigando porque son tantos que no se investigan más que tienen convenios con la policía. Entonces va Sí, a ser muy eso es importante. lo triste de todo esto, que todo se les Ujú, facilita. totalmente. Pero bueno, espero que les vaya muy bien, chiquillos, y yo me despido en este momento. Muchas gracias, gracias. Los Ya, Bueno, este es el segundo culto virtual que hacemos y le damos la bienvenida a David Medina, que es un activista costarricense. Hola. hola, ya, hola, ¿qué tal? Lo Primero que nada primero, mm, dime, dime, perdón por dime. interrumpirte, que lo primero que nos gustaría es que nos hables un poquito de ti, ¿verdad? De quién eres, como una pequeña introducción sobre ti. Claro, claro, primero quiero agradecerle a todos por estar aquí hoy mientras abordamos este tema sumamente serio y preocupante, ¿no? Y mira, bueno, primero para aclarar un tema sobre la D-Web y la Darknet. Lo que es la Deep Web no es como todos lo conocen, que es el sitio oscuro de la Internet. Normalmente la Deep Web es un sitio como, ¿cómo te puedo decir? Más anónimo. ¿Para qué? Para temas de contratos laborales, de venta de productos. No tiene que ser cosas ilegales. No es cosas, no son temas ilegales. Lo que sí es la Darknet en sí, eso sí ya es un sitio o foros que está en la internet, en la red, perdón, donde sí ya se toca temas de, bueno, armas, eh, sicarios, a sueldo, hackers también, Ujú. Sí, es cibercriminales. que eso es la cosa, Ya. que muchos no sabemos diferenciar cuál es una a otro, ¿verdad? La gente como que usa el mismo nombre para todo. Sí, 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 es que tachan como hacker entra a la Deep Web o sea, la Deep Web es un, como te puedo decir, solamente es como una red privada, pero no es tan peligrosa como lo es la Darknet, que lo mismo se dice Dark. Ujú. Ok, y Claro, cuéntanos, ¿tú dónde estás ubicado? Que nos comentes un poco. ok, mira, yo soy de Costa Rica, eh, soy de Costa Rica, pero actualmente estoy viviendo en Perú. De hecho, me encuentro viviendo en una ciudad que se llama Chachapoyas, Ujú. En Amazonas, la parte ajá, del en sur. Amazonas. Sí, no es como el Amazonas, como creemos, ¿verdad? Que estaríamos viviendo entre loros y anacondas y cocodrilos, no. Es un, ¿cómo te puedo decir? Es ceja de selva, es un sitio que no es selva, pero es como montañas, es un pueblo pequeño. Pero lo curioso es de que al ser un pueblo pequeño, bueno, imagínate que el tamaño acá en Perú son departamentos, allá en Costa Rica son como provincias. Ujú, Lo que pasa es que acá en los departamentos de Perú, Amazonas, uno de ellos, en lo que yo he estado haciendo investigaciones sobre, como te decía, podríamos tocarlos como CP, como en realidad se conoce CP. ujú, Para no decir la palabra, vamos a decir CP. Ah, ya, ok, como te venía diciendo, llevo 4 años en esta lucha, con otras personas también que he conocido en todo este tiempo, que usualmente están en Telegram, son personas que se dedican a esta lucha. Cómo es la forma en la que nosotros luchamos, ¿verdad? Con esta red. Usualmente, bueno, como ya hemos mencionado sobre la Darknet, ellos siempre están en la Darknet, siempre, siempre. Muy difícil, puedes encontrar venta de CP en Telegram, en Instagram, por WhatsApp, es muy difícil por el tema de que ahora, bueno, usted sabe, siempre, ¿cómo le podemos decir? Las personas P, ujú. Los las PD. personas Ujú, P, ajá, los PD, siempre usan redes anónimas y qué mejor ujú, opción que la Darknet, ¿verdad? Pero es muy curioso porque en la forma en la que ellos operan,
en lo que nosotros nos hemos dado cuenta en estos años, es de que utilizan foros muy, ¿cómo te puedo decir? Muy encriptados, muy Ujú, difícil poder acceder a esa red o a ese servidor que ellos utilizan, los PD, eh, y la forma en la que venden el material, ¿no? Es ujú, increíble cómo, cómo ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo lo ujú. y bueno, lastimosamente cada vez va avanzando más. Acá, por ejemplo, en el sector que yo vivo, es muy preocupante porque, mira, por ejemplo, de hecho, con una amistad hemos creado una fundación, bueno, no se puede decir una fundación, sino como un escuadrón de anti-CP. Ujú. Y hemos tratado de llegar a más usuarios, haciendo conciencia a los padres que tengan mucho cuidado con sus hijos, con el tema de crearles cuentas en las redes sociales, Perdón porque por ahora te... interrumpirte. Antes de tocar esto, quería preguntarte primero, si tú nos podías decir para, bueno, las personas que no saben, ¿verdad? ¿Qué es hacktivismo y también cómo es que tú empezaste con todo esto? Ok, claro, mira, lo que es hacktivismo quiere decir, bueno, un hacker que ayuda a la comunidad, o sea, él hace cosas por la comunidad, es un activista, así como tú ves personas marchando en la calle, eh, luchando por los derechos de la sociedad, por varios temas. Es lo mismo un activista anda en la red haciendo propagandas, haciendo, luchando por una causa, eh, y eso sería, ¿cómo empecé yo? Bueno, la verdad fue muy curioso porque el tema de SP siempre se ha visto de años, pero justamente empecé a meterme más a fondo por el tema de que acá, por ejemplo, en el departamento de Amazonas, acá en Perú, se veía que desaparecían muchos niños y Mm, luego los encontraban sin vida. ujú, Pero lo más curioso era de que los fiscales que estaban a cargo de ¿cómo te puedo decir?, de los casos, ujú. de las desapariciones de los niños, los archivaban, no les daba, como, ¿cómo te puedo decir? Sí, la verdad, sí, les daba igual y dejaban archivaban el caso y seguían, ¿ah? O sea, lo hacían a un lado. Entonces, como que ahí empezó el remordimiento, la verdad, el ver que muchas personas sabían lo que estaba pasando y aún así no hacían nada, no, no sé, se hacían de la vista gorda, lo ignoraban. Entonces, bueno, yo habíamos quedado que En donde, vista gorda fue que te oímos lo último. ok, sí, la gente usualmente este tipo de casos como que se hacen de la vista gorda y los ignoran, de verdad los ignoran. Usted puede elevar su voz, podría hackear páginas de acá y dándoles un mensaje de reflexión, pero la gente les da igual. Yo pienso que la gente piensa que hasta que no les pase, no van Sí. a tomar conciencia de lo ocurrido, ¿no? ¿Qué es esto? Que es muy preocupante por el aumento de Telegram, con usuarios de Telegram, con otros hackers que ellos me apoyaban con herramientas para poder acceder a esos foros que estaban encriptados porque es muy difícil acceder a ellos y la forma en la que operan, en la que mueven el material es muy anonimato. Entonces, el dar con ellos es muy difícil. Bueno, eh, antes en este sector de Amazonas, eh, siempre se ha dado el caso de, ¿cómo te puedo decir?, de abuso, Ujú, que hacen, lo ignoran, siguen ignorando, y entonces, ¿qué hacen con ese tipo de PD? Ellos siguen haciendo, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, y lo peor de todo que, por ejemplo, mira, eh, con un otro hacker, nosotros logramos entrar a un foro
logramos tener un poco de acceso e información de los administradores. Y mira, un material de CP puede ser de hasta de 1 terabyte, te la venden $5.000, Wow. $6.000. Em, pero te estoy diciendo ya, cuando yo empecé, que eso fue como hace 4 años, ahora va en aumento, ahora son 10 terabytes por pagos de hasta lo más grande que he visto es de $10.000 y Wow. siempre utilizan criptomonedas, cuentas PayPal. Por eso te digo, va en aumento, va mucho en aumento, muy Sí, preocupante. de hecho sobre esto yo quería preguntarte a ti, por ejemplo, ¿qué aconsejarías tú si, por ejemplo, nosotros, cualquier persona conoce a alguien y ya sea familiar, un amigo, una pareja, lo que sea, y encontramos, por ejemplo, que ellos tienen en su computadora o en su celular algún tipo de material, ¿qué podríamos hacer nosotros? Mira, la verdad es que lo más recomendable que se puede hacer, aunque sea un familiar, de verdad, suena, puede ser muy duro, aunque sea un familiar, un tío, un sobrino, o en esos casos que he visto que hasta, pucha, un hijo, imagínate, Sí, las comparte personas que todo eso, menos imaginamos, incluso. claro, claro, hasta el vecino, sí, sí, Ujú, hasta el vecino, tienen que tener siempre mucho cuidado con eso. Es entregarlo inmediatamente, porque son personas, a lo que yo he hecho estudios con psicólogos, son personas que no paran, no paran, y con tal de seguir sacando más dinero y seguir enriqueciéndose, van a seguir haciendo más daño. Por eso lo más recomendable sería siempre es entregarlos a la policía. Si es posible, si tienes miedo, porque usualmente no entregas a las personas por miedo, lo que puedes hacer es de que lo hagas anónimo, ujú. recopiles información de la persona y que lo entregues a la policía. Ok. Es que sí, que Muchas gracias. es Vamos a muy darle bueno. ahorita la palabra a Natalia, que es otra amiga del culto, que ella nos va a querer decir algo. Si quieres, ya puedes hablar. Claro, ¿No tiene alguna pregunta o algo? Hola, yo sí tenía una pregunta. Yo no sé muy bien cómo se maneja en la Darknet y eso, ¿verdad? Pero yo quería saber si vos te tenés que hacer pasar por alguien interesado en comprar para obtener esta información o vos hackeas y encontrás esta información. O sea, ¿cuál es el procedimiento que vos tenés que llevar para encontrar la información sobre estos? bueno, usualmente aplico las dos. Me hago pasar por una persona que sea consumir el material, y otra es de que cuando digamos un ejemplo, siempre empezamos así como una persona que quiere consumir el material para saber un poco más de información de la persona, que lo único que nosotros lo que necesitamos es de saber tipos de cuentas, saber el nombre de quién está y poder rastrearlas, ¿no? En el caso de que ya cuando no se puede, cuando ya no se puede, porque se dan cuenta, son muy, muy, muy bichos, son muy bichos los administradores, los PDs son muy bichos, son personas muy capos. Entonces, cuando se dan cuenta de la movida en la que tú quieres andar, en la que andas, entonces lo que se hace ya es un tema de investigación a servidores, a una red, pero hay un problema que en la Darknet, ustedes han visto que usualmente se utiliza el google.com, ¿verdad? Termina en com. Ujú, En la Darknet siempre termina en Onion. Onion es una red mucho más anónima, más difícil de desencriptar, perdón. ujú. Eh, entonces sí, a veces tenemos que utilizar ayuda de hasta de 10 personas para poder lograr tumbar un, Wow. un servidor, un foro, porque sí, invierten mucho, mucho en lo que es el anonimato. Claro. Entonces los dos se aplican. Usualmente el que primero se hace es de que usted es una persona que está interesada en el producto, a qué cuenta deposito, qué tipo de cuánto material me va a enviar. De hecho, te ofrecen catálogos. Lo más preocupante es que antes, por ejemplo, usualmente era siempre niños y niñas de edades de
de 8 hasta los 15 años. Pero Ujú. ahora es muy perturbador, ahora es más, o sea, de verdad es increíble. Ahora los catálogos premium, por decirlo así, que ellos usan, es de meses hasta los No. 5 o 6 años. Es muy, muy triste, muy, muy triste. Sí, eso de hecho, qué bueno que Nati hizo esa pregunta porque, bueno, todo esto tú sabes que surgió por esto de la película, ¿verdad? Dishonored Freedom, que apenas salga al cine, nosotros los que podamos vamos a ir a ver, la verdad, para apoyar la causa, pero ahí se ve, no por hacer spoiler, como sí, la persona que trabaja en esto, al igual que tú, tiene que, sí, que negociar con ellos, ¿verdad? Para ver cómo agarran la información, ¿verdad? De la persona. Otra de las preguntas que teníamos para ti es, las personas que se dedican a trabajar en esto, a apoyar la causa, ¿reciben algún tipo de atención psicológica? ¿Y cómo es? O sea, en este sentido, ¿verdad? Porque obviamente todo esto puede ser muy traumatizante, ¿verdad? No es algo fácil. Incluso, por ejemplo, si yo quiero ayudar y todo, no todas las personas pueden hacerlo en el sentido de trabajar en esto, ¿verdad? Porque es algo muy fuerte, ¿verdad? No todos pueden. Sí, mira, en el tema de si recibimos, o bueno, recibo ayuda psicológica, bueno, es muy curioso, es una pregunta muy curiosa porque yo también a los colegas, a las personas que nos dedicamos a esto, siempre le hago la pregunta de que si ellos van a un psicólogo, un psiquiatra, por lo mismo, porque de ahí ves el contenido de traumas y todo eso, pero vieras que no, en realidad no, porque imagínese ir a un psicólogo y mencionarle todo lo que usted ve, terminas traumando al psicólogo. Ujú, De verdad, porque son cosas, son muy, muy turbias. No se lo pueden imaginar, son cosas muy, muy turbias. Usualmente lo que nosotros hacemos, o bueno, lo que yo hago en sí, de, ¿cómo te puedo decir? Ya vivo con eso, trato de que no me afecte, más bien al contrario, trato de seguir motivado, luchando contra eso, la verdad, pero no, trato de que no me afecte porque he visto que a algunos sí, sí, sí llega a afectarles y ujú. inclusive se terminan, bueno, imagínense, bueno, no quiero usar esa palabra, pero terminan, De este, se saben, ¿verdad? Sí, sí, ujú. terminan, de verdad, porque es muy fuerte lo que se ve, es muy fuerte. Sí, Ujú. es como de las peores atrocidades que pueden existir, o sea, ya sea dañar a un ser tan pequeño o a un animal, ¿verdad? O sea, ellos son los seres más inocentes, los que en serio no pueden defenderse, ¿verdad? Entonces sí, y Sí, más claro. bien, qué lástima que no reciban ustedes alguna ayuda, ¿verdad? Porque sí es muy importante. Sí he escuchado de algunas personas que trabajan en eso, que la reciben, pero al parecer no es como en todos los casos, ¿verdad? Bueno, ahora otra pregunta muy importante es que con todo esto, ¿verdad? Tú nos des consejos para las personas que ya sea tengamos hermanitos o hijos, etcétera, ¿verdad? Tal vez de cosas que uno no se imagine que pueden ser peligrosas o que los exponen, pero sí, ¿verdad? Una de esas yo sé que es algo muy básico como mostrar la cara a los niños en redes sociales, ¿verdad? Que es algo que en realidad no se debería hacer, pero que tú nos digas como así, de qué tipo de cosas es mejor prevenir, que tal vez uno piense que no es peligroso, pero sí puede ser poner a los niños, ¿verdad? En una situación vulnerable. Claro, mira, lo esencial es que, bueno, lo que yo tengo entendido es que ahora muchos padres les gusta exhibir a sus hijos en las redes sociales, ¿no? Más que todo, ya niños de 6 años, de 7 años me graban haciendo algo, ¿verdad? Jugando. Pero ahora he visto que, eso es lo normal, ¿verdad? Pero ahora lo que he visto es de hay padres que quieren que sus hijos se vuelvan influencers, Ujú. imagínense. Sí. Imagínense, o sea, es increíble. Y a una temprana edad. Y es lo peor, porque, ¿cómo te puedo decir? Lo que es Facebook, Instagram, inclusive hasta WhatsApp, los PD siempre andan ahí.
siempre están allí en las redes sociales, siempre están pendientes de cómo conseguir alguna víctima, cómo se podría prevenir. Mira, por ejemplo, si tienes sobrinos, primos que son, ¿cómo te puedo decir? Son niños, ¿ah? Eh, Usualmente, cuando usted vea un comportamiento en el que el niño o la niña está como muy cercana a una persona, eh, o está hablando muy seguido con alguien, siempre tiene que tomarle mucha atención a eso porque los PD empiezan a hablar, empiezan a endulzar a los niños, se hacen pasar por niños de 10 años, 8 años, como el mejor amigo para Ujú. lograr luego, increíble, ¿ah? Que luego tratan de citarlos. En el caso de lo que son niños de 10 años, 11 años, que ya en algunos lugares se mueven por su propia cuenta, de la casa a la escuela, ya se van solos, ellos ya van recolectando información de la víctima. Entonces, es muy preocupante que esas cosas sucedan y, como te digo, siempre a escuchar a los niños, porque mira, el primer ejemplo, el primer ejemplo sería escuchar a los niños lo que ellos dicen, porque a veces uno cree que lo que ellos dicen es como broma o vacilando, no les toma importancia. Y no, no debería ser así. En estas alturas, a estos niveles ya que estamos llegando, es muy importante escucharlos. Hay que aprender a escuchar a los niños, a los infantes, escuchar lo Ujú. que ellos dicen, porque mira, a veces nos dicen, mira, es que me voy a reunir con una amiga que conocí en internet, porque es un caso que yo he visto, ¿va? De padres que me cuentan y que han sufrido ese tipo de, ¿cómo te puedo decir? De sucesos, ¿no? Que empezaban así, que se iban a reunir con la amiga, que jugaban Free Fire, jugaban Clash, bueno, de todo, juegos Sí, online, eso los juegos siempre se online, ve. ¿verdad? Sí, los PD siempre están al acecho, siempre están allí viendo la oportunidad de ver cómo pueden conseguir víctimas. ¿Cuáles son las víctimas que ellos prefieren? La que sus padres de la víctima son unos despreocupados. Ujú. Sí, por eso Por sí eso es lo muy siempre. importante estar checando todo, ¿verdad? O sea, si yo tengo un hermanito, un hijo, lo que sea, estarles revisando con quién hablan, en qué redes sociales se meten, ¿verdad? Y esto, los juegos que tú dices, sí, porque de hecho yo hace un tiempo tenía bueno, una hijastra, ¿verdad? Y ella pasaba jugando siempre, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, si era Roblox, no me acuerdo. Sí, 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 Y tenía un chat, ¿verdad? sí, Entonces sí. ahí ella hablaba con personas de todo el mundo y la cuestión es que uno podía notar eso, cómo ellos pueden hablar con cualquier persona random ahí que se les aparezca, ¿verdad? Y entonces eso es muy peligroso. Claro, por supuesto. Como te digo, la forma que les gusta más a los PD de conseguir a sus víctimas es mediante las redes sociales, pero la que más usan es la de los videojuegos. Ujú, Más los videojuegos, porque usted sabe que los niños siempre están agarrando el celular a la mamá y se meten a un juego. Hasta un niño ya de 2, 3 años ya sabe utilizar un celular, ya sabe cómo jugar, hasta ujú. descargar, porque ahora los niños son muy chispas, son muy inteligentes. Sí, Ahora, Natalia, si puedes hablar, que nos vas a decir algo. Yo voy a contar mi experiencia porque yo tengo dos hermanitas y ellas también, ahora que mencionaron este juego Roblox, hubo un tiempo donde pasaban jugando eso y todo, ¿verdad? Y ya nos contaban, digamos, que tenían un montón de amigos y así, pero luego nos dimos cuenta de que habían intercambiado números y así, y hablaban por WhatsApp y hasta esas personas le mandaban fotos como de niños, como haciéndose pasar por niños, ¿me entiendes? Pero no eran niños. Ujú. Entonces, o sea, son como presa muy fácil porque por la inocencia, ¿verdad? Que ellos traen. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de juegos online. Si al menos ustedes se dieron sí, cuenta, me imagino que les revisaron el celular, ¿verdad? Por igual control, ¿verdad? Por ver qué. Sí, exacto. Ujú. Y es Y que luego mucha mi sí, gente, mamá, sí. sí. mi mamá una vez había agarrado el número de uno y como que lo llamó, ¿verdad?
pero no quería hablar y no quería tampoco contestar las videollamadas, ¿verdad? Entonces, eso nos dice como que no Mm, son niños, por eso no contestan. ujú. Y entonces, desde ese momento, ellas dejaron de jugar esos juegos porque es demasiado peligroso. O sea, siento que hay más pedes ahí que niños jugando, muy probablemente. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahora que estabas mencionando eso, sí, eso es muy común. De hecho, es increíble en la forma en la que el PD utiliza psicología inversa e inclusive se hace pasar por un niño, porque de verdad, en lo que yo he visto conversaciones, parecen niños, escriben como niños, de verdad, se ríen como niños, dicen cosas como niños, es muy, muy perturbador como actúan de una forma psicológica. La forma psicológica de actuar de ellos es increíble. Se hacen pasar, como te digo, niños. Es increíble. Sí, hablamos un poco de esto de las redes sociales, que parece obvio para nosotros, pero tristemente hay muchos papás que ellos no se les pasa por la mente, ¿verdad? Que por medio de juegos o redes sociales puedan exponer a sus hijos. Entonces la pregunta era, bueno, como qué consejos tú le darías a los padres, ¿verdad? Aparte de esto de los juegos y todo esto con la seguridad, como algo algo que podamos nosotros hacer más, ¿verdad? Se me fue la palabra. Bueno, de ahí, la verdad, como lo habías mencionado, tratar de hablar con tus hijos, con tus sobrinos, tratar de crear un vínculo muy fuerte para evitar ese tipo de casos de que te estén ocultando ciertas cosas, porque usted sabe, y los niños, bueno, como dicen, los niños siempre van a decir la verdad, pero en estos tipos de casos, cuando yo he visto o cuando he tenido que hablar con los niños, que cómo fue que él hablaba, o sea, la persona PD, cómo llegaba a él, todo eso, ¿verdad? Se traumaban y no decían nada, no decían nada. Es que es increíble la forma en la que el niño se trauma, ¿verdad? Es increíble. Por eso es crear un vínculo con los niños, con los sobrinos, pucha, hasta los nietos, de verdad, de todo, con todo lo que se pueda. Es crear un vínculo muy fuerte, aún así si fuera un vecino, sí, sí, o si fuera un vecino, una amistad, es increíble que un mundo tan grande se sabe, ¿no? Se ve de todo. Ujú, Crear un vínculo muy fuerte, bueno, no muy fuerte, pero un vínculo de confianza, eh, es el único, la verdad, es el único. Porque tampoco tú puedes estarle diciendo a los niños, mira, tienes que tener cuidado con estas personas, tienes que estarlos acá, tienes que tener cuidado con eso, porque ya los empiezas a traumar, ya los ujú. empiezas a traumar. Y los niños, usted sabe que ellos se trauman muy fáciles, se trauman muy fácil y van a andar viviendo con miedo. Entonces hay que saber usar mucho las palabras que vas a utilizar a querer expresarte, que tienes que tener cuidado, como cuando tu mamá te decía, sal, ten cuidado con las amistades, así, ¿verdad? Lo esencial, lo básico. Mm, ¿Qué más? ¿Qué te puedo decir? Mira, con el tema ya habíamos dicho que los videojuegos, las redes sociales, eso es X para Sí, los eso es que niños. en serio puede parecer muy obvio para nosotros, pero es triste, o sea, que hayan personas que tienen hijos, Mira, pero tal que no piensan en vez eso, en cómo los exponen. sería recomendable que a una persona, bueno, ya es un adolescente, ya sabe qué es bueno, qué es malo, ¿no? Pero menos de esa y se cortó la pregunta. Ya, creo que ya. ¿Está? Sí, sí, ya ahora está bien, está Ujú. bien. ¿Me estabas preguntando algo? No, 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 otra cosa que yo quería mencionar sobre todo esto de los consejos, ¿verdad? Bueno, es algo que parece muy obvio, pero yo he notado mucho, por ejemplo, hay mujeres que ellas tienen hijos, ¿verdad? Están solteras
y conocen a X persona, ¿verdad? Y ya al momento se los presenta a sus hijos, ¿verdad? O sea, eso es algo que no debería pasar. Se hacen un novio, luego en unos meses se separan, luego están con otra persona y otra vez que se los presentan a los niños, ¿verdad? O sea, cada quien puede hacer lo que quiera con su vida amorosa, pero qué necesidad de introducir a esas personas constantemente a los niños, ¿verdad? O sea, son extraños, por más que dizque se conozcan en un par de meses, nunca se sabe si son posibles depredadores. No, en realidad, mira, de hecho, primero que nada, ahora vivimos en una sociedad que ahora todos los padres tienen que ser muy liberales, tienen que dejar a sus hijos hacer lo que ellos quieran y no les pueden decir nada. Y ahí está mal, ahí ya vamos mal. Este, ¿Por qué? Porque mira, sí es verdad, de hecho yo he visto, bueno, como te digo, yo veo el caso cuando hay niños que sufren, eh, eh, cuando son víctimas, ¿no? Y usualmente dicen que sí, por el novio de la mamá, que eso se ha visto mucho acá en Amazonas. Acá en Amazonas se ha visto mucho de esos casos, de que sufren abusos por la pareja de la mamá, inclusive también, ¿no? Abusos de señoras mayores, a los niños, o sea, todo es un abuso, ¿no? O sea, lo que es así sin tu consentimiento, siento yo que es un abuso. Y sí, tienes que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque no puedes meter a cualquier persona a tu casa donde están tus hijos porque usted sabe que, como dicen, caras vemos, corazones no sabemos. Y siempre mira, es increíble que con la maldad que lo hacen, con la maldad que lo hacen, es increíble, es muy traumante en la forma en la que seducen, en la forma en la que se aprovechan del momento, pero lo más tedioso, lo más preocupante es de que, mira, si usualmente cuando tú sufres uno de estos casos de abuso, usualmente acudimos a la policía, ¿no? Para mandar a la persona que hizo, Ujú. ¿no? Pero lo más curioso es que la policía brilla en su ausencia, de verdad. La policía, hay casos en los que no hacen nada, que porque no lograste reunir suficientes pruebas, ellos no te toman en caso y, o sea, mira, Y es que triste están porque ligados muchas veces con estas mafias, eso es lo peor. sí, es correcto. Usualmente, mira, en lo que es el tema de la CP, en lo que es el tema de CP, de hecho es muy curioso porque acá dos de las cabecillas, por decirlo así, son agentes, puede creerlo, Wow. son agentes del orden. Eh, Normalmente cuando uno quiere, como te había dicho, a veces uno hace demandas anónimas, uno envía todo, un reporte, lo comunica, pero no hacen nada. Entonces, a mí me llamaba la atención, ¿por qué, verdad? Si usted ya ha reunido suficiente evidencia de que esta persona anda haciendo esto, tenemos números de cuentas, tenemos correos, tenemos IPs, donde hace el tráfico de red, que no Ujú. hagan nada, ¿verdad? Qué raro. Claro, entonces eh, llegaba uno de nuestros colegas, que era muy capo, que ya lleva más de 20 años en eso, y llega y me dice, vea, lo que pasa es que no hacen nada porque mira, son unos cabezas, y me mandaba la foto de los agentes. Ay, no, eso no. Y por ejemplo, en tu caso, las veces que has denunciado, ¿alguna vez te has topado con alguien que en sí haga algo? ¿Alguna autoridad que de verdad no sé, o siempre ha sido N- como con esas personas? No, vieras que en el tiempo que yo llevo en esto y lo que he escuchado es que no, en realidad la policía siempre ha brillado, bueno, en estos sectores, acá por ejemplo en Perú, tanto en Costa Rica, es donde nosotros nos Ujú. movemos más, porque somos de esos sitios, ya sabemos cómo es, ya sabemos quiénes son y así. No, miras que no hacen nada.
Mm. Eh, no sé por qué, con este caso de que los dos son cabecillas, los agentes que eran cabecillas y que ganaban por eso, obviamente no iban a hacer nada, pero en otros casos, no hacen nada, porque primero que nada, si digamos un ejemplo, si tú envías un reporte o un caso, un informe de que X persona está haciendo eso, no te lo toma en cuenta, no te lo Ujú. toma en cuenta. Lo que yo tengo entendido es que tú tienes que ir personalmente a la comisaría y presentar la denuncia. Oh, wow. Solo así. Si tú lo envías por correo, Ujú. no vale, no cuenta, no cuenta, no se puede presentar a un fiscal o a un juez, no cuenta, Wow, no y cuenta. eso Entonces exponiéndote a ti, ¿verdad? Porque incluso ir a hacer la denuncia y todo también es un gran riesgo. En el hecho de que si estas personas que están de cabecillas o vinculados con estas redes, ¿verdad? Pueden también, por ejemplo, X persona me denunció, entonces tomar represalias, ¿verdad? Que bueno, eso es parte también del riesgo de este trabajo. claro, por supuesto, no solamente se le conoce como trata de persona, Ujú, porque en realidad es de todo, pero ¿cómo te puedo decir? Mira, hay alcaldes, hay gobernadores, empresarios con mucho poder que están metidos en eso, en ese negocio. Entonces, imagínense, usted sabe que ahora no se puede confiar ni en la misma policía porque hay mucha gente infiltrada ya en las comisarías. eh, entonces, claro, imagínense, tú vas, presentas una denuncia y es que ya mañana no estás. Y así ujú. es acá, y en todo lado, y es en todo lado. Y eso Sí, es más bien por eso es muy admirable medianamente esta muy labor que peligroso. ustedes realizan, de verdad. Y con esto había una pregunta que nos hicieron alguien del culto, no recuerdo quién, pero era que cómo podríamos nosotros ayudar con la causa, digamos, aparte de hablar de estos temas, ¿verdad? Hacer conciencia, cómo podríamos ayudar, qué podemos hacer. Mira, en realidad, si quisiera, por ejemplo, aprender a cómo combatirlos ya directamente, como lo que nosotros hacemos, yo les enseño, de verdad, yo les enseño porque se necesita demasiado ayuda de muchas personas, porque no te puedes 10 personas, no les hacemos nada, como que dicen, no nos llegamos a golpear y a tocar. Ujú, Eh, ¿Cómo ustedes pueden combatirlo también? Es que el problema, como te digo, ya ni recaudando información ni entregándola se puede porque no vale. Entonces la persona, el PD siempre va a seguir ahí libre. Una forma de combatir es que sería que de verdad aprendan sobre hacking, sobre ujú. hacktivismo, cómo moverse, qué herramientas utilizar, con qué personas trabajar y enfrentarlos. Es la única forma que se puede hacer, la verdad, porque como te digo, no, ni siquiera no cuenta que usted de una, pues, vea, de verdad, hasta podrías estar grabando a escondidas y que la persona haga el acto, que si usted lo envía eso igual, ¿ah? No cuenta. Por eso entonces, como te digo, y es la única, y en teoría, eso era lo principal, grabar a la persona, ver lo que estaba haciendo y denunciarla, ¿no? Es lo normal, porque, como te digo, nosotros hemos presentado cientos de evidencias y no hacen nada. Entonces, ¿cómo vamos a combatir con eso? O sea, sí se puede. Hay momentos en los que, como te digo, en el ejemplo de acá, ¿verdad? En el sitio en el que yo estoy, eso no funciona, pero en otros lados puede ser diferente Ujú. la situación, porque se sabe que las leyes a veces brillan por su ausencia.
Sí, pero es verdad eso. Por ejemplo, en algún lugar puede ser X situación, pero nunca se sabe. También por esto de esta película de Son of Freedom, yo creo que algo muy lindo de la película es que aún da esperanza. O que es Es verdad que correcto. es algo muy, muy difícil de combatir, ¿verdad? Hay muchas trabas, pero bueno, ¿verdad? Y lo lindo del mensaje de esa película es de que Que hay también hay casos esperanza. donde hay victoria, hay esperanza, exacto. Y Sí, Borelli nos dice que si vemos en grupos de Telegram indicios de distribución de esto, de este contenido, también lo podemos reportar inmediatamente, ¿verdad? Y bueno, algo sí, que yo voy a hacer es que voy a darle información a personas sobre que si están interesados en aprender esto, tal vez se puedan contactar contigo, ¿verdad? Ojalá haya alguna persona interesada en poder ya hacer lo mismo, ¿verdad? Pero sí, o sea, es muy feo que la mayoría de los casos no se hace nada, pero es bueno recordar también que también hay momentos en que sí, se han salvado muchos niños en algunos lugares, han salido noticias no recuerdo el año pasado, si fue en Estados Unidos, un gran grupo de niños salvaron. Entonces, lo bueno es eso, que de verdad en muchos casos sí se puede hacer algo. sí, no, no sé, ¿será que uno como tenían tanta el apoyo, se vuelve pesimista? No lo sé, debe ser, pero, no, ahí, vea, por ejemplo, he visto los activistas en España que han logrado cerrar redes de PD Mm, en España, en México, inclusive en Costa Rica, ¿verdad? Que es que como te digo, depende mucho del fiscal, del juez, de que la persona que tome el caso, inclusive del mismo policía que presenta la denuncia. ujú, Eh, sí se puede, la verdad es que sí se puede, pero como dicen mis mismos colegas, el ejemplo del perro, solo así. sí. Pero sí, sí, claro, por supuesto. El mensaje de la película de Sonidos de Libertad es muy, muy, muy bonito porque sí, es verdad, sí, sí se puede, sí se puede. Por eso muchas personas están tratando de lograr aprender por su propia cuenta o inclusive metiéndose en grupos de Telegram que usualmente es donde hay más activistas, aprendiendo y luchando. Así es como es una Mm. guerra, es una guerra. Aprendes, ¿cómo es? Aprendes, te enlistas, luchas y así. Claro. Más bien, de verdad, demasiadas gracias de nuevo por compartir con nosotros hoy todo esto que ha sido muy, muy valioso. Bueno, gracias a Y ti, por parte de a ustedes. nosotros, vamos a seguir compartiendo esta información hasta el cansancio. También creo que es importante compartir todo esto de como tácticas de que, o por ejemplo, atención padres, tengan cuidado con lo que sus hijos ven, los juegos, etcétera. O sea, hay muchas, muchas cosas que yo incluso también encontré en internet como consejos, ¿verdad? Que por cuestión de tiempo y mi viaje no pude entrarme, pero sí es algo que voy a seguir como analizando, investigando para compartir y que ojalá todos los que estemos ahorita conectados y podamos seguir también compartiendo, ¿verdad? Y con simplemente el hecho de hablar con alguien que tenga hijos o sobrinos o hermanitos y hablarles de todo esto ya puede ser una gran ayuda, la verdad. Abrirle los ojos a la gente, porque mucha gente, como tú dijiste, hasta que les pase, tristemente, ¿verdad? Es que ya empiezan a ver. Sí, y como había visto un comentario en el otro video, de que ahora no sé qué les pasa a los padres por la cabeza que deben crear cuentas de TikTok a niños de 2 años, de tres Mm, años. mm. Es lo peor que se puede hacer, es lo peor que se puede hacer. En el caso de que no es normal que usted quiera subir una foto de su hijo o hija en las redes, bueno, normal, pero eso sí ya usted esa cuenta, usted la controla, o sea, no es que le Ujú. estás creando un Facebook a tu hijo donde ya tú no lo puedes controlar, porque mira, por ejemplo, si uno que es padre, usted sabe, los hijos a veces hacen cosas por su propia cuenta y no te dicen nada, entonces ahí es un poco más complicado, ¿no? Pero ya cuando tú ya tienes tu cuenta, y tú compartes la imagen de tu hija, de tu hijo en tu cuenta, Sí, bueno, yo creo ya que es si yo otra cosa, tuviera ¿no? hijos, yo ni siquiera Pero
Tendría pero redes sociales. eso de crearles cuentas a los hijos, si no, es que es una forma de evitar, la verdad, pero mira, a veces en los casos que yo he visto, a veces los mismos padres son responsables, ¿sabes? A veces los mismos padres aceptan esas cosas Ujú, y es muy triste, a veces los mismos padres lo permiten. Por ejemplo, acá un caso de que hubo un caso acá de una niña que como dice, puso todo triste al pueblo, por decirlo así, que conmovió, fue que, mira, la madre permitió que pasara lo que pasó, que la niña sufrió el abuso y luego la encontraron tirada, así como si fuera es que, bueno, ahora ni siquiera ni un perro, ¿ah? Fue ujú, como tirada, como puedo decir, como era. El fiscal que llevaba ese caso, eh, nosotros accedimos a ese caso y vimos que la mamá era responsable con el agresor y el ujú. fiscal sabía que era la mamá, era el responsable y el agresor también sabía quiénes eran y lo decidió archivar. Wow, sí, qué Y triste. el por qué, ¿verdad? Pero así es, a veces Eso tienes que pasa tener mucho, tristemente. mucho cuidado. Sí, Ujú. hay mucha gente que hace mucha maldad, mucha maldad. Sí, Y sí. yo no sé si alguna otra persona tiene alguna pregunta. Y si no, dejarles saber, como les acabo de mencionar, eso de que vamos a hacer imágenes con información como de esta resumida, ¿verdad? Para que todos las podamos compartir y así y dar un pequeño aporte, un granito de arena, como dicen, ¿verdad? Y ya para despedirnos, te quería agradecer de nuevo en serio por tu tiempo, por todo lo que has hecho y que sepas que en serio hay personas que agradecemos esto y que vamos a ayudar como podamos. ¿Alguien escribió o quién escribió esto? ¿Tú? Ok, promoción Eh, de ciudad. Dice mantener alerta, observar comportamientos extraños y reportarlos a las autoridades. Cada acción cuenta para hacer que el entorno en línea sea más seguro para los niños y prevenir la difusión de contenido ilegal. Muchas gracias. Sí, es que exacto, o sea, al menos compartiendo esta información es lo que podemos hacer que puede ayudar mucho, ¿verdad? sí, por supuesto, concientizar a las personas de tener mucho cuidado de, de, de lo que hacen nuestros hijos, sus amistades, niños, sobrinos, digo, nietos, porque hay señores que también están interesados en aprender, ¿no? Ujú, Cómo proteger y tener mucho cuidado con lo que compartes en tus redes sociales, porque hay muchos perfiles falsos y se aprovechan de eso, ¿no? ujú. Aprovechan de que como usted sabe, una persona detrás de una pantalla no sabemos quién es Sí, y pueden hacer lo que ellos quieran en realidad. acabando el tiempo, entonces igual de nuevo muchas gracias. Sí, Y esto lo vamos a subir al canal de YouTube del culto para gracias a que ti, ahí a luego ustedes. ustedes lo compartan y para seguir con esta información, ¿verdad? Y me despido y de verdad gracias a todos, a David, en serio, miles de gracias. Gracias a ti, Poli, y a todos los que están acá en la reunión, que están interesados en aprender y que saben que es hora de hacer algo, ¿no? No, a veces no te puedes quedar con los brazos cruzados, tienes que actuar y combatir lo que es la única opción. Cuando vean la película de Sonidos de Libertad, van a ver lo que es Sí. realmente, cómo es, cómo Sí, esperemos podamos ya cuando salga entre nuestros compas de aquí, de Costa Rica, vamos a ir al cine. No sé las demás personas dónde estén, pero si pueden, que ojalá que puedan ir, ¿verdad? Para apoyar esta causa. yo ya la vi la película, es buenísima. Tienen que verla, es muy buena, muy buena. Sí, demasiado. Sí, sí. Bueno, chao, gente. Espero que todos estén muy bien y nos estamos hablando. Chao, chao, Chao. gracias a No, muchas gracias. todos, gracias, Poli, cuídate. Buenas noches, muchas gracias por Gracias. la Buenas invitación. Chao, noches. chao, hasta A luego. ti. Gracias. Cuídense, buenas noches.